Honduras nace ya, una Honduras en solidaridad. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. No olvidemos que al ser esto nuevo, al ser tan duro en la vida de la humanidad, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en que la gente entienda que lo que está de por medio aquí es la vida, pero también la compasión por el prójimo. Sé que se lo mencioné hace un momento atrás, pero me impactó mucho ayer darme cuenta de que en un lugar aquí cerca del Distrito Central no permitían que gente que estaba afectada pudiera ir ahí a estar para ser tratada. Entonces tenemos que pensar a lo largo de esta reunión y en los próximos horas y días cómo llegar con ese mensaje de que al final se trata de la vida y hay que ponerse siempre en los zapatos de los demás. Y nosotros tenemos que cuidar a todo mundo y con mayor énfasis a la gente que es más vulnerable. Por eso, antes de que hable el canciller, recordarles que cuando alguien me decía cerremos las fronteras y esos hondureños que están afuera no pueden entrar, no. El hondureño, aunque esté con lepra, tiene que venir a su casa, es su derecho, y nosotros tenemos que permitírselo. Y si tuviéramos la logística para mandar a recoger a todos los hondureños a cualquier lugar del país, del mundo, deberíamos de hacerlo. Y si un extranjero está enfermo aquí, tenemos que atenderlo también. Porque esa cosa tan distante, tan fría, no podemos permitir que se siga desarrollando. Entonces tenemos que cultivar el lado más compasivo del ser humano. Eso no significa tampoco relajarnos en las medidas. Así es de que quería hacer énfasis en esa parte y bueno, darle la palabra aquí a don Lisandro Rosales. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque con sus equipos han estado haciendo un trabajo importante en diferentes áreas, destacar personal de salud, personal de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de COPECO, de CEDIS, de Educación y otras instituciones que están día a día de cerca de la ciudadanía que ha mostrado disciplina, ha mostrado intención de entender esta emergencia y sobre todo de acatar las instrucciones que se han venido dando a través de las autoridades de salud. Uno de los temas importantes en el manejo de esta emergencia ha sido, presidente, la organización, y esto tenemos que empezar por la vigilancia y la inteligencia epidemiológica que ha venido haciendo la Secretaría de Salud con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, que nos acompaña Piedad Huerta vía videoconferencia, al igual que la gestión y organización de los servicios de salud que se han tenido que hacer
acompañados de un tema de gestión y de adquisición de insumos y logística, donde ya se ha establecido con la Secretaría de Finanzas, con Salud, con Copeco y con Investache los mecanismos para conformar un comité que tiene que ver con el tema de transparencia. Hemos pasado una etapa de preparación donde se ha definido los requerimientos que han existido y estamos ya, presidente, en una etapa de prevención y contención de esta emergencia, donde se han establecido los contenidos de restricciones de movilidad, sobre todo en aquellas zonas donde tenemos mayor afectación, que son los departamentos de Cortés, Colón, el municipio del Progreso en Lloro, y el resto del territorio donde se le ha instruido a la población a usar el uso obligatorio de la mascarilla. Se han establecido 24 centros de aislamiento, el último, el que usted visitó ayer, señor presidente, y que ya este día está con personal de salud haciendo toda la organización e integración, que es en el Polideportivo de la Universidad, y estableciendo los sitios principales: Francisco Morazán, Cortés, Colón, Lempira, Copán, Intibucá, El Paraíso, Atlántida, Choluteca, Comayagua, Valle y Ocotepeque, donde ya se cuenta con todo esto y se sigue fortaleciendo la dotación de materiales para los hospitales que se han priorizado a través de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos 79 pacientes hospitalizados, de los cuales tengo en este momento 46 estables, 18 graves y en este momento 5 pacientes en estado crítico, o sea, unidades de cuidados intensivos que podrían ser los posibles candidatos a morir, en el nombre de Dios que no, y que logremos estabilizarlos. Hemos logrado gestionar con 2 países, en este caso con el gobierno de Cuba, que vamos a tener 4 emergenciólogos que son expertos en el abordaje de estas epidemias. Vamos a tener 6 enfermeras intensivistas que las vamos a poner en el Leonardo Martínez y en el Catarino Rivas para apoyar todo ese proceso de atención. Vamos a tener también 4 biomédicos para que estén al control de todo el equipo biomédico de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que los vamos a estar rotando, y viene acompañado de 2 epidemiólogos de campo que van a fortalecer precisamente el trabajo que a partir de hoy se está desarrollando en 3 municipios. Allá tenemos personal de la OPS, personal de aquí del nivel central, trabajando con los 30 equipos de respuesta en los municipios de Villanueva, San Manuel y Cortés, que es donde tenemos el foco de infección, aparte que es San Pedro Sula, pero que vamos a estar trabajando la otra semana más de cerca para hacer toda la parte de contención. Bueno, tal vez también informarles que además de la brigada cubana, déjenme decirle, es gratuita, porque están ahí satanizando la que es que le vamos a pagar salario. No, es gratuita. Nosotros solo vamos a ofrecerles alimentación y por supuesto la estadía, ¿verdad?, en San Pedro Sula, que los vamos a integrar. Y aparte de eso, estamos por firmar un convenio con Médicos Sin Fronteras, que nos ha estado apoyando mucho con la epidemia también de dengue, y ahora se van a orientar una cantidad de esfuerzos que van a estar trayendo también unos especialistas para trabajar en el polideportivo que ya se está preparando para esta semana. También vamos a tener esa colaboración que nos va a permitir descongestionar los establecimientos de salud, hospitales que ya tenemos definidos para pacientes críticos aquí en Tegucigalpa. Este día yo puedo informar que ya tenemos en el depósito de laboratorio una capacidad para hacer 1.266 pruebas. Esto nos va a permitir un poco poder llevar los reactivos y los insumos para San Pedro Sula. Sí, hoy tenemos el apoyo de Microlab, creo que el ministro Lisandro ha estado haciendo unas gestiones, nosotros por otro lado, para que nos lleguen 2.000 pruebas. Eso también nos va a permitir descentralizar y son pruebas PCR en tiempo real. Así es que recalcar las medidas que se han tomado son las correctas, ¿verdad? A lo mejor va a tener que haber otro replanteamiento, pero bueno, los escenarios van cambiando. Y por eso voy a pedirle a la doctora Carla que les haga una presentación con el doctor Mejía de las proyecciones que tenemos. Son proyecciones,
son proyecciones, ¿verdad? Pero que es necesario que estemos preparados en todos los ámbitos de nuestra ocupación. Doctora Carla. Nosotros acá hemos realizado 2.396 muestras en su totalidad, en la cual tenemos 426 positivas y 1.970 negativas. Aquí me quiero hacer un alto porque es lo que decía la licenciada Alba. Nosotros tenemos que ir, en salud todo es dinámico. Hace un mes había una definición de caso, nosotros tenemos que ir revisando todos los lineamientos y hace 2 días volvimos a revisar los lineamientos con algunos epidemiólogos que tengo en la unidad y realmente que cambiaron. ¿Por qué? Porque me está diciendo que solo el 20% estamos diagnosticando. Significa que la definición de caso tiene que ir apegada también a cómo nosotros tenemos que ir diagnosticando y ir priorizando por el número de pruebas que tenemos. Aquí tenemos el porcentaje de pruebas que hemos hecho por región y vemos que la metropolitana hemos hecho un 30% del total de las 2.396, pero como ustedes ven, nos suman el 43% en la región del norte, es donde más hemos realizado muestras, y luego pues sigue Atlántida, Colón, que es según pues nosotros tenemos médicos ahora realizando la revisión de la ficha para priorizar qué tipo de pacientes nosotros tenemos que inmediatamente hacerle la muestra. Aquí vemos el porcentaje de resultados positivos y negativos según la región. Vemos que la metropolitana, lo azul es lo positivo que ha presentado y toda la brecha verde es lo negativo, y es ahí donde nosotros queremos ir trabajando para ir reduciendo esa brecha verde, en la cual pues ir apegado a la definición de caso y no pues que todo sintomático respiratorio, que en este momento pues los médicos toman que todo sintomático respiratorio es COVID, si no demuestra lo contrario, pero tiene que irse apegado a los lineamientos que tenemos como definición de caso. Así estamos, y como decía la ministra, quiero ver que teníamos un pico en el 30 de marzo, 1 de abril. En los primeros días de abril, como se pudo ver hasta el 9 de abril, ese número de casos y esa contención, ese cierre del norte, podemos ver esa disminución. Pero, presidente, yo sigo siendo, y con responsabilidad se lo digo, una vez que tengamos más capacidad diagnóstica, entonces vamos a tener más amplio el panorama de cómo tenemos estas barras, si realmente coinciden, porque tenemos muchos contactos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir haciendo el análisis como epidemiólogos. En este momento nos alegra porque ha habido un impacto, porque también nos mide, ese termómetro que nos mide es el hospital, los hospitales. Y los hospitales, si nos están diciendo que están sobrecargados, entonces nos estamos diciendo, está llegando la gente a los hospitales, pero todavía nosotros tenemos esa capacidad de atención. Y eso es lo que yo les decía. No es lo mismo tener, y esa contención ha sido positiva, porque no es lo mismo atender 100 personas que 1.000, ¿verdad? Hay mayor mortalidad cuando nosotros tenemos mucho más pacientes, porque no tenemos esa capacidad de unidades de cuidados intensivos, tal vez la capacidad de muchos especialistas como neumólogos, intensivistas, y esto nos ha dado la oportunidad entonces de esa contención, esas decisiones oportunas. Hemos tenido en salud esa espera, o sea, ha sido positivo, que muchos lo critican, pero como usted dijo, ninguna vida tiene un precio. Así estamos en Cortés tiene el 67.6% de confirmados, y hemos tenido confirmación de 288 casos, así como Francisco Morazán tenemos el 13.6, o sea que las dos ciudades más complicadas es donde nosotros hemos confirmado más. Quisiera que me pusieran Choluteca, porque es un ejemplo a seguir. Tuvimos 2 positivos y Choluteca ha continuado con esos 2 casos, no ha aumentado. Quiere decir que las medidas en Choluteca han sido satisfactorias, han sido positivas porque ellos no han presentado. Habría que escuchar
las experiencias de ellos también. Olancho es otro departamento que tenemos 0 casos. Y eso es lo que yo le decía al señor presidente. El análisis lo podemos hacer a nivel nacional, pero también podemos ir analizando con los alcaldes. O sea, ¿qué están haciendo en sus municipios? En cada departamento tiene su particularidad. Obviamente, Cortés es diferente que Francisco Morazán, especialmente Distrito Central. Cortés hay una movilidad diaria, es una movilidad de personas por las maquilas, en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado y contener Cortés. Yo sé, una actividad económica, pero lo vamos a ir analizando los epidemiólogos para poder ir dando también la reactivación económica y no tener nosotros que lamentar muertes por COVID. Así están las condiciones de casos confirmados. Si podemos ver, el 71% de estos casos tienen aislamiento domiciliario. Tiene una particularidad el Distrito Central, por ejemplo. ¿Por qué los equipos de respuesta rápida? Es ahí donde nosotros tenemos que ir aumentando esa capacidad en cada región, porque esto nos va a ir diciendo que algunos se van a tener que ir a un centro de aislamiento, pero algunos que tienen capacidad de, por ejemplo, que tengan un cuarto aparte, decirle, vamos a ir a aislarlo a su casa con todas las medidas de seguridad, pero que también nosotros tengamos la capacidad de irle dando seguimiento a este paciente. Aquí termino con esta es la diapositiva del total de fallecidos, en la cual tenemos 35 fallecidos, en la cual el 69% son hombres y el 31% son mujeres. San Pedro Sula, o sea, el departamento de Cortés tiene a San Pedro Sula como municipio central, y si lo comparamos con Francisco Morazán, la metro de Tegucigalpa tiene barrios y colonias. La metro de San Pedro Sula, ¿qué tiene? Tiene municipios alrededor. ¿Y dónde se ubican los trabajadores? En los municipios. ¿Dónde se da el mayor contingente de ingreso de hondureños? En el aeropuerto de San Pedro Sula. Entonces huele a gato, camina como gato, tenía que hacer San Pedro Sula. Ahora bien, ese es un panorama, señor presidente. Ese es un panorama. Tenemos otro intermedio. Más o menos he contabilizado 7 departamentos del país en donde no hay casos. No se ha demostrado la circulación viral. Hay 7, hasta ayer. Y tenemos no menos de 5 en donde hay menos de 5 casos positivos. Y dentro de ese panorama hay también diversidad. Y en el cual, decía la doctora Rosales, ¿qué pasa con Olancho? ¿Qué pasa con Choluteca? A mí me sorprende más Choluteca. Bueno, mi querida Choluteca, sureño. Choluteca, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? Y yo he llamado a mis compañeros, oíme, ¿qué estás haciendo? Pero no me mintas, dime. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La población tomó el mando. La gente de las aldeas tomó el mando y dijo, aquí entras, pero si cumples esto y esto y esto y esto. Aquí sales si cumples esto y esto y esto y esto. Y entonces, ¿y salud qué hace? Nos estamos dedicando a hacer lo que corresponde. Entonces, es la población la que se organizó, de tal manera que esa es una experiencia que sí sería grata documentarla, visitarla desde el punto de vista de salud y hacer un análisis pormenorizado. ¿Cuántas muestras has tomado en Choluteca? ¿Cuántas están negativas? ¿Por qué están negativas? O sea, hay detalles epidemiológicos que hay que profundizar con esto de Choluteca, porque tiene 2 y no ha avanzado. Lo mismo va, bueno, La Paz tenía 1, pero ahora ya tiene 2. O sea que de repente va avanzando. Pero ojo, Choluteca, insisto, en Choluteca, porque ya pasaron más de 3 periodos de incubación desde que se confirmó el último caso. Han pasado más de 25 días. Y podemos buscar el dato ahí de cuándo se confirmó el último caso de Choluteca. ¿Y por qué no ha habido más casos? Hay que ir a escurcar a las clínicas privadas de Choluteca. O hay que escurcar aquí si se han venido para acá o se han ido para El Salvador. Ese es el trabajo epidemiológico que está pendiente. Este es un trabajo que gracias a la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Peña, el licenciado Marlon, que es el matemático, nos proporcionó en su momento. Y nosotros como epidemiólogos, que es lo que nos corresponde, le agregamos el análisis y la interpretación.
En su momento, el matemático de OPS Nacional dijo, desde la pandemia, desde su día 0 hasta el día 120, este será el comportamiento tomando datos reales que ya estaban en el país. Y la bioestadística, la estadística nos dice que un pico máximo lo vamos a encontrar a los 37 días después del día 0, que fue 10 de marzo. Se calculan 625 casos para el día 37, que corresponde más o menos para la fecha del 20 de abril, por ahí. Serían casos positivos. Y el pico máximo, que yo sé que al señor presidente le ha interesado mucho de cuándo sería y cuánto duraría ese pico máximo, aquí está, más o menos duraría 2 semanas. Y con 625 casos positivos confirmados por laboratorio. A esto hay que sumarle el factor matemático, que es el medidor, el indicador matemático que utilizamos, que es el RO, que nos dice que en un escenario grotesco, podríamos hablar de que por cada caso positivo tenemos 5 fuera. O sea que si son 625 casos, podríamos hablar de 3.000. Eso podríamos tener en la calle de positivos, de un contacto, y eso en 2 semanas. Por supuesto que esa es una primera generación, vendría una segunda generación de esos 3.000. Y eso, lo que son los primeros contactos, los segundos contactos, y así sucesivamente. Luego vendría un descenso, que según el matemático de OPS, el licenciado Marlon, quiero decirle también que esto fue hecho de la misma forma por un epidemiólogo nacional, el doctor Homer Mejía, trabajó con otro colega internacional que lo apoyó y tuvimos estos mismos resultados, parecidos, muy parecidos, ¿verdad? Y Homer es parte del equipo, o sea, es nacional. Entonces, este es un panorama. Si a esto le aplicamos, señores, las tasas de mortalidad y todas las tasas que quieran, los valores, indicadores que se han calculado, yo le diría, porque sé que hizo la pregunta, andamos más o menos cerca de lo que pasa mundialmente. Estos son 2 escenarios. El escenario azul era, olvidémonos del escenario azul, que era el más benigno que nos pudo haber sucedido, con una tasa de efectividad, o sea, de transmisión, de por un caso, 2 más, era lo más deseado. Entonces, si hubiéramos tenido un poquito más de aplanamiento de la curva, quizás un poquito más de duración en cuanto al tiempo del pico máximo, pero en magnitud hubiese sido diferente. Ahora, ¿qué pasó? Se nos acercó, porque el virus llegó y la diseminación fue inmediata, como en todos los países. Y si no recuerden el mapa de Estados Unidos, el mapa de Estados Unidos se llenó rapidito en rojo. Entonces, ¿por qué tiene que ocurrir diferente acá? Tiene que ser así, el virus tiene una alta transmisibilidad y ahí está demostrado. Con un RO, que significa que por cada caso son 5 más que existen ahí fuera, entonces el pico máximo, ahí está, igual 37 días, y lo esperaríamos entre finales de abril, principios de mayo. Tenemos varios tratamientos con protocolo, el tema de la hidroxicloroquina y combinado con zinc y el otro, ese es uno. Luego ahora también entiendo que ya se tiene un tratamiento que sería profiláctico con microdacin, que ese es para los que están en la primera línea atendiendo a los pacientes. Luego también hay otro grupo que está trabajando, el doctor Armando Erazo con la Cruz Roja y otro equipo de salud, viendo esta oportunidad de lo que se ha venido hablando de usar el plasma de la gente que ya pasó por la enfermedad. Yo creo que sería importante brevemente y de manera puntual poder compartir con el equipo por lo menos esos, y no sé si hay otro tratamiento en camino o alguna otra opción. Ha sido un tema realmente de discusión con varios equipos técnicos, clínicos, y precisamente, presidente, estamos ya en la línea de definición del tratamiento de los 3, para atender los 3 casos de pacientes, el leve, el moderado y el crítico, porque con el equipo de expertos definimos el protocolo para
el abordaje con la hidroxicloroquina solo para pacientes críticos, pero hay una discusión ahí entre si puede ser incluso un tratamiento profiláctico. Y bueno, es un tema que se discute a nivel mundial y nos vemos ya con el problema del abastecimiento de este medicamento. Nosotros creo que esta semana terminamos de definir, porque queremos unir varios expertos. En San Pedro Sula hay diversidad de opiniones, aquí en Tegucigalpa, y queremos unificar, así una meta de la Secretaría de unificar ese criterio, pero también lograr el abastecimiento del medicamento. Se está gestionando en diversos países, inclusive estamos tratando con los ministros de Centroamérica a ver si unimos fondos y hacer un solo pedido, porque también es un tema de discusión con la Organización Mundial de la Salud, que todavía no está aprobado el tema. Hay un estudio incluso ya donde Honduras está incluido, hay un trabajo para hacer un estudio sobre este tratamiento y probablemente en unas 2 semanas la misma Organización Mundial de la Salud está aprobando ese estudio donde hay una diversidad de países en la que Honduras, le digo, nos inscribimos. Pero estamos terminando de definir y, por supuesto, hacer una búsqueda. Hace unos cuantos días nos vino una donación para poder tenerlo, porque es otro problema, todo el mundo lo está buscando. Luego, con el otro, es un antiséptico que lo que nos va a ayudar es en todos los procesos de desinfección. El Microdacin, ¿verdad? El Microdacin. Nos va a ayudar en todos los procesos de desinfección y que inclusive también se está promoviendo para incluirlo en la elaboración de las mascarillas y todo, pero también está en estudio porque puede ocasionarnos un problema. Entonces, es otro tema. Sin embargo, ya sabemos que sí puede ayudarnos para todos los procesos de desinfección de las superficies, de los ambientes, para el proceso de desinfectar centros comerciales, los hospitales. El de plasma, ayer terminamos con el equipo técnico de la Secretaría ya definiendo las últimas líneas del protocolo para que verdaderamente se pueda iniciar un ensayo clínico en Honduras, porque no podemos trascender a decir es un tratamiento. Hemos estado haciendo las coordinaciones con la Cruz Roja, ayer terminamos ya de todos esos espacios, ya estamos gestionando el convenio para proceder a hacer ese proceso de ensayo y buscando prácticamente los mecanismos para trabajar, porque ya estamos hablando de 7 pacientes recuperados, se extrae la muestra de un paciente recuperado, pero eso ya está en camino, prácticamente ya el cruce de notas y el cruce del convenio. Se han aplicado diferentes protocolos de este tratamiento, sin embargo, en diferentes hospitales del país nosotros ya hemos comenzado con la hidroxicloroquina aplicada con zinc y también con la citromicina, que es un medicamento que hemos visto que los pacientes han evolucionado satisfactoriamente. Pero este tratamiento se tiene que aplicar en las primeras fases de la enfermedad. No hemos tenido esos resultados ya en pacientes críticos que requieren de otro tipo de tratamiento y se debe de tratar multidisciplinariamente a estos pacientes que tienen falla orgánica. También se tienen algunos protocolos con los cardiólogos porque se sabe de que esta es una enfermedad cardiovascular que viene a afectar todo el sistema cardiovascular nuestro. Estos protocolos se están aplicando en diferentes lugares. Lo que es el Leonardo Martínez está trabajando con un protocolo, el Seguro Social también está trabajando con otro protocolo, en el cual están aplicando también retrovirales en el Seguro Social. Esos protocolos tenemos que unificarlos para ver cuál de todos ellos se tienen mejores resultados. Lo que sí es cierto de que esta es una enfermedad que ha surgido en el mundo y que tenemos nosotros que aprender a vivir con ella. Lo que pareciera ser, no se tiene muy claro cuál es el mecanismo, pareciera ser que la hidroxicloroquina permite
que hay una apertura en la membrana de la célula para que el zinc entre e inactive el virus. Parece que ese fuera el mecanismo. Hay varios protocolos para los pacientes. ¿Cuál es el temor que tienen en otros lugares para usar la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina provoca un cambio en el electrocardiograma, o sea, puede provocar un cambio a nivel de la transmisión eléctrica del corazón, y por eso se recomienda hacer un electrocardiograma. El día domingo estuvimos en contacto con una de las personas que diseñó este esquema de tratamiento, que es el doctor Vladimir Salenko, que nos ha dicho, ha tratado más de 1000 pacientes en Nueva York. Es preferible iniciar el tratamiento, aunque no tengamos el electrocardiograma a mano, que no iniciar el tratamiento. ¿Por qué razón? Y tal vez algunos de ustedes han escuchado unos audios de una médica italiana. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Los que somos médicos sabemos que en una infección bacteriana no se utiliza de entrada esteroides, que son antiinflamatorios. Pero ¿qué es lo que dice este estudio italiano que se está haciendo desde hace varios días? Que el pulmón lo que tiene es que se inflama, entonces hay que utilizar los antiinflamatorios antes de tiempo. Y por eso en los protocolos de Honduras, y lo quiero mencionar, y ayer estuvimos en una conferencia con intensivistas del Hospital Militar, de Leonardo Martínez, del Catarino Rivas, del Hospital Escuela, y de acá del Hospital Escuela, que estos protocolos que está usando nuestro país ya incluye hidroxicloroquina, zinc, incluye acitromicina y también incluye lo que son los antiinflamatorios y la terapia anticoagulante, por aquellos que han escuchado la coagulación intravascular diseminada. También estamos utilizando todo esto. Nuestro país está utilizando los mismos protocolos que están haciendo en Francia, en Australia, en Italia y en España. Estamos haciendo los mismos protocolos y parece que hay resultados prometedores. También con la OMS hay un proyecto que se llama, por si lo escuchan por ahí, Solidarity, que también incluye otro tipo de medicamentos como el ritonavir, lopinavir, por si se escuchan algunos nombres parecidos a eso, también con hidroxicloroquina y con otros medicamentos. Honduras también está en esos protocolos de manejo, también está incluido. Y el otro protocolo, que es el de plasma sanguíneo, que es un poquito más complejo, también Honduras está. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ahí hay que asegurar la sangre segura y el plasma seguro, porque eso es con pacientes ya convalecientes, con el que ya está recuperado, que tiene que dar la autorización de usar su plasma, que podría tener formación de defensas o de anticuerpos para combatir con las personas que están enfermas. Son más o menos los 3 protocolos que se están estudiando en todo el mundo. Hay algunos más prometedores que otros. Tal vez algunos han escuchado un nuevo medicamento que es el interferón. Los primeros estudios no son tan prometedores como estos. No son tan prometedores los estudios de interferón. Sin embargo, hay un ensayo que se está corriendo, un ensayo clínico, aunque parece que lo más prometedor es en base a la hidroxicloroquina que lo estamos utilizando. El estudio de OMS, ese Solidarity, incluye interferón con otras drogas que parece que podría funcionar, y esto lo va a proveer la Organización Mundial de la Salud, que está liderando este esquema de tratamiento. También tenemos a la distancia a Piedad Huerta de la OMS, está conectada, al igual que el resto del gabinete. Yo como introducción quiero agradecerle a Piedad a ella y a su equipo y a la OMS por todo el acompañamiento que hemos tenido desde el inicio. Y ella tiene su participación, pero quisiera particularmente también pedirle cómo reacciona a las proyecciones iniciales, Piedad, y lo que tenemos hoy en día. Cómo mira la proyección de aquel momento, cómo calza lo de hoy en día y cómo está viendo lo de mediano plazo. ¿Cómo veo la situación ahora con relación a las proyecciones de hace algunas semanas y hacia el futuro? Yo creo, señor presidente, y coincido totalmente con la ministra de Salud en que lo que se ha hecho hasta ahorita es lo que nos ha permitido mantener en bajo el número de casos. Si bien es cierto, es alto, no quisiéramos tener más de 400 casos a estas alturas,
lo que creo que podríamos estar viendo en un escenario si no se hubiera tomado aquella determinación al segundo caso confirmado de cerrar escuelas, cerrar eventos multitudinarios y todo lo que usted ordenó, la situación que estaríamos viviendo en el país sería una situación catastrófica. Y podríamos estar en una situación similar a Guayaquil o a Estados Unidos o a algún otro país. Y me acuerdo muy bien, señor presidente, que en aquel momento vimos con mucho optimismo el video del presidente de Ecuador, ¿se acuerda? Inclusive nos gustó su manera de presentar la preparación que ellos tenían. Pero hubo descuido en la contención, hubo falta de fuerza en la implantación de las medidas de contención y se salió el tema de control. Esto es la parte positiva. Generalmente yo trato de resaltar las cosas positivas que estamos viendo y ha sido un sacrificio enorme para el país. Sé muy bien de la situación fuerte económica que se vive, no solamente en Honduras, en el mundo entero, en unos países más que en otros. Pero ¿por qué tenemos una situación diferente en Honduras, en Estados Unidos, en Ecuador? Es precisamente por eso, porque se tomaron medidas rudas, rígidas, se cerró el espacio para que la gente anduviera por todas partes y eso ha ayudado enormemente. Sé que vamos poco a poco, esto requiere ir paso a paso. Vamos escuchando a diferentes sectores, a expertos nacionales, también expertos de fuera del país. Y de igual manera agradecemos la opinión, el consejo que nos están brindando médicos hondureños, especialistas hondureños, y también está en movimiento una serie de mesas de trabajo donde se están concertando algunas medidas y vamos poco a poco, pero estoy seguro que de la mano de Dios vamos a salir adelante. Así es de que, compatriotas, de ustedes lo que esperamos es compromiso con su vida, con la de su familia y con la vida de todos los hondureños. Repito nuevamente, ni el país más poderoso del mundo va a poder alejarse de esta pandemia, ni el sistema de salud más fuerte del mundo va a resistir si no se sigue al pie de la letra las medidas de distanciamiento de parte de su pueblo, las medidas de protección, las medidas de bioseguridad. Esta mascarilla, la que usted tiene que andar puesta, va a hacer una enorme diferencia. Los números que hemos visto hoy nos indican que tomamos decisiones a tiempo. Sé que nos criticaron y sé que a algunos de ustedes no les gustó, pero hoy nos están indicando que logramos contener en alguna medida la situación y nos ha permitido organizarnos poco a poco. Nadie se esperaba esto, no hay protocolos para enfrentar esto, se están construyendo en el camino. El pueblo que mejor va a gerenciar esto va a ser el pueblo más disciplinado, el pueblo que más sentimiento tenga por el prójimo. La vida de un ser humano no tiene precio. Sigamos privilegiando la vida. Gracias. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias.